Librería Internacional en su 30 aniversario y el Grupo Planeta. Están muy contentos de tenerlos a todos por acá. Por supuesto, tener a Pedro, bienvenido oficialmente, como por tercera vez, pero bienvenido. Realmente es un gusto tenerlo por acá. Ha sido todo un placer en esta pequeñita gira de medios que hemos tenido, en diferentes entrevistas. Ha salido todo súper bien y nos complace mucho que el día de hoy esté acá acompañado en el escenario por Nilsen Buján, periodista también de la casa, muy querido por nosotros, y esperamos pues que este conversatorio realmente sea de mucho provecho para todos ustedes. Vamos entonces a dar comienzo con el conversatorio, como les dije anteriormente. Después vamos a tener la firma de libros con Pedro, igual pasando por Filipa, primero, segundo y así sucesivamente, para que se puedan quedar ahí tranquilos en sus asientos. Y bueno, ¿no? Y esperamos que lo disfruten bastante. Con permiso. Bueno. Ahora sí. Bueno, buenas noches oficialmente ya. Gracias. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantadísimo de estar aquí, además, con esta asistencia, como le iba a estar encantado. Claro. Además, sí. Lo primero, felicitarles a los que son a ustedes aquí de Costa Rica, pues también que hay otros países, precisamente por la celebración de su Día Patrio, del Día de la Independencia, el 15 de septiembre de 1821. Porque que ustedes celebren ese acto, que además significa también ir hacia la unidad, reforzar la unidad, que en todos los sitios hay problemas políticos, hay divisiones, hay polarización, lamentablemente, esto no nos impide en absoluto progresar hacia una unidad todavía mayor. Además, el que haya esas unidades es positivo, es algo positivo. Así que lo primero, darles la enhorabuena, aunque sea anticipada, por la celebración del Día Patrio el próximo día 15. Me gustaría, Pedro, que empecemos a conocerte un poco más, porque si bien en tus biografías, tus entrevistas, los seguimientos que uno puede dar, no le dicen que es miembro, o fue miembro, o estuvo, o está en el ejército. Nosotros, como desde 1948, pues no tenemos ejército, de pronto hay esos capítulos que no los conocemos. Pero tu vida, ¿de dónde es que empieza profesionalmente? Y esos pasos que hoy también están de alguna u otra manera ahí plasmados en tus libros. Pues mira, Nilsen, yo soy de origen muy humilde. Mi padre era cristalero, mi madre era ama de casa, prácticamente analfabeta, y vivíamos en un barrio muy humilde de León, que es una ciudad pequeñita, de unos 120.000 habitantes, y yo siempre quise ser militar. Entonces no es como ahora que los padres se preocupan de los hijos, le hacen todo. Yo un día pues, les dije a mis padres que, porque yo jugaba de pequeñito, me pasaba todo el día con estos soldaditos que había de plástico pequeños, que nosotros en le llamamos fichos. Y yo pasaba todo el día jugando con los fichos. Y ya un día además, allá como cuando tenía 12, 13 años, me llevaron a que entonces era un centro de instrucción de reclutas que había allí en León, se llamaba El Ferral, y me llevaron con el colegio, me expusimos hacia el colegio, a visitar la unidad. Y nos llevaron al campo de tiro, estaban tirando allí los soldados con las ametralladoras MG, una ametralladora que me impresiona, porque es la que tiene el tiro más rápido, porque parece que está arrastrando una tela, y entonces con munición 7.72 por 71, que era una munición que sonaba fuerte. Y entonces el que mandaba la línea, pues haciendo como una gracia, dijo: a ver si alguno de vosotros quiere tirar con la ametralladora. Y el único que levanté la mano fui yo. Entonces a mí me pasó una cosa muy curiosa, porque claro, esta ametralladora tiene mucho retroceso. Estaba montada además solamente con trípode, y tiene mucho retroceso. Entonces yo me enganché, cuando empecé a disparar, me enganché al disparador y el retroceso. No era capaz de eso. Y el soldado: suelta el disparador, el gatillo. Hasta que se acabó la cinta de la munición, no paró. Y tengo todavía guardados las vainas de aquellos cartuchos que disparé. Wow. De casa de mi madre. Entonces aquella me terminé de convencer que aquello era lo mío. El olor de la pólvora me gustaba. Y entonces, pues, un día le dije a mis padres que quería ingresar en la Academia General Militar, que yo no sabía ni dónde estaba. Yo, por ejemplo, no había salido de León, estaba en Zaragoza, una ciudad grande allí de España. Y entonces yo me fui a enterar a todo lo que se llamaba el gobierno militar, mi delegación de defensa, todo lo hice yo. Entonces yo dije: mira, pues yo quiero empezar tal día para prepararme para ingresar. Esto empezaba el 1 de septiembre, y me fui con 16 años recién cumplidos. Mi padre me montó en el tren en la estación de León y me dijo: hasta luego.
No es como ahora que hubieran ido conmigo el padre, la madre, los tíos, los abuelos, los primos. El perro, el gato, todos. Eso por supuesto, son los primeros. Y me fui con 17 años recién cumplidos, 2 días antes los había cumplido, y me fui a Zaragoza a prepararme y tuve la suerte que pude ingresar. A partir de ahí, pues tuve ya despinos, de teniente, de capitán, en unidades operativas, y ya cuando ascendí a capitán, pues en el año 91, no sé por qué, me dio por empezar a estudiar sobre estos temas, que entonces nadie, fíjate, en el año 91, claro. Hasta hace 4 días nadie hablaba de geopolítica, y me dio por empezar a estudiar y empecé unos cursos que empezaba a ver entonces en lo que se llama la UNED, la Universidad a Distancia, en España, y empecé ahí, ya me metí en ese círculo, entonces me pasaba muchos veranos, iba por mi cuenta, pedía meses, lo que llamamos de asuntos propios, y me iba a estudiar a las mejores universidades del mundo, pagándolo con el bolsillo de mi padre, porque el sueldo de capitán no nos daba para mucho más, y que el padre empezó a progresar. Y nada, y con eso ya empecé a meterme en este mundo, y luego es verdad que afortunadamente ya pude hacer Estado Mayor, tener puestos importantes en España, en el extranjero, y hacer cosas muy raras, tremendamente raras, y más para un militar, como por ejemplo desde estudiar en un kibutz en Israel, o ser el único militar español que estudia con el ejército chino. Y aparte pues, he estudiado en Europa, en casi todos los países, he hecho cursos, pues en Turquía, también en Estados Unidos, en muchísimos lugares. Me quiero regresar un momento. En el tiempo que estabas de estudiante y tal vez ahí de esa juventud, escribías, tenías algo de un diario, nada? Fíjate, ni escribía, ni... Sí me dio cuando era mejor todavía lo tengo guardado. Cuando tenía 12, 13 años, y los tengo guardados, me dio por coleccionar frases de personas famosas. Y todavía tengo un par de cuadernos todavía, que hay quien me dice, algún día tienes que hacer un libro con esas frases que tienes, los tengo todavía guardados. Bueno, jamás había escrito, ¿no? Y se me había pasado por la imaginación, como eso me había pasado la imaginación, participar en televisiones, en medios de comunicación. La historia fue, pues también es muy curioso, lo que son las casualidades de la vida. Estando ya destinado como profesor de estrategia en el curso de Estado Mayor, entonces lo que se llama el órgano superior, es el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, el almirante que lo mataba entonces, estoy hablando esto como en el año 2004, pues un día nos reunió con los profesores y dijo que por qué no empezábamos a participar en universidades. Porque, aunque parezca mentira, todavía en ese año 2004 había alguna universidad, una concretamente en Madrid, donde los militares teníamos prohibida la entrada. Porque había quien pensaba que todavía teníamos cuernos y rabo, porque veníamos de una época en que no habíamos cambiado en absoluto nuestra mentalidad, porque era falso. Y precisamente este almirante dijo, porque no nos conocen, y menos ahora con un ejército profesional que se ha desconectado mucho del resto de la sociedad, y sería bueno que supieran que los militares también sabemos leer y escribir, así lo dijo. Y pidió voluntarios. Y yo me presenté voluntario, empecé a escribir en el periódico de mi ciudad, en el Diario de León, a escribir de manera gratuita. De ahí me conocieron, salté a los grandes medios, como por ejemplo todo el grupo Vocento, que entre otras cosas tiene ABC, llegué a escribir hasta terceros de ABC, y de ahí, pues cuando te empiezan a conocer, pues de casualidad prácticamente empecé con los medios de comunicación, con las televisiones. Y lo mismo dices, yo había pensado alguna vez participar en una televisión, jamás en la vida, ¿no? Ni se me había ocurrido. Y fíjate ahora que soy hasta youtuber, o sea, con mi edad y soy youtuber, ¿no? Para que veas que muchas veces, bueno, es por los caminos que te lleva la vida que a veces dices, ni te lo habías planteado, yo podía pensar ni que iba a salir en las televisiones, que ayer tenía que haber estado con Iker Jiménez, por cierto, que le parece muy mal que ande por aquí y no esté con él, que además sabes que ayer que empezaba Horizonte, y luego pues eso, pues mucho menos en YouTube. Pero en fin, hay que adaptarse a todo y hay que explorar nuevos caminos por los que te lleva la vida. Vamos a adelantarnos un poco en los capítulos, porque aquí nos daría la medianoche, ¿verdad? Yo no tengo ninguna prisa. No, aquí si no seguimos fuera. Ya Roger ahorita empieza a pedir la cena, pero, a ver, llegas a tener un alto cargo en el ejército, llegas también a estar involucrado en un capítulo que es muy interesante de la Bosnia-Herzegovina, esa guerra que te despierta una chispa, una inquietud, que de ahí es el detonante de lo que vemos hoy, quizá, de Pedro Baños. Correcto, mira, verás, cuando empiezan las operaciones relacionadas con la paz en España, los militares a participar en estas operaciones, esto empieza ya como en el año 92, una cosa así,
Y entonces yo tengo la oportunidad en el año 94 de ir a Bosnia, en plena guerra, además como observador militar de Naciones Unidas, que no vas de vacaciones, que vas a donde hay movimiento y si no lo hay, te llevan al sitio donde lo haya inmediatamente. Capitán joven, pues la ilusión de ver la guerra, para eso estás preparado como militar, no para seguir en un cuartel. Entonces, yo siempre he sido muy inquieto, siempre me ha gustado mucho el militarismo, hacer cosas nuevas, y dije, pues allí que no voy. Pero vi el horror que significa la muerte. Pues mira, todavía prefiero no acordarme de muchas cosas, pues se me ponen los pelos de punta, claro. Entonces, si había alguien al que la habían torturado, tienes que ir a verla, y al hospital donde le tuvieron o la morgue, tienes que ir a ver para levantar el parte de todo lo que habías visto. He visto tomar posiciones de batallón y acabar con toda esa posición de batallón, o sea, matarlos a todos literalmente. Y entonces he visto cosas terribles. Y por eso, te fíjate, a partir de ese momento, y de verdad me da hasta escalofríos, y yo no quiero seguir hablando casi de tema, porque a partir de ese momento entendí perfectamente que en un país democrático la primera misión de un ejército, de los militares, es tratar por todos los medios de impedir la guerra. Eso significa algo que no significa ser pacifista, extremista, ni mucho menos. Significa que tenemos que tener un buen ejército para defender lo nuestro, nuestra soberanía, nuestra integridad territorial, nuestra independencia. Y un ejército bueno significa que para disuadir tiene que dar miedo. Es que un ejército bien capacitado. Que aquí hay quien no lo ha entendido por cuestiones políticas y decía, no, las imágenes que sacaban los carteles del día de las Fuerzas Armadas eran militares repartiendo caramelos. No. Tenemos que dar miedo. Porque tenemos que impedir la guerra a toda costa. Porque fíjate, curiosamente los más belicistas en general no son los militares profesionales, nunca lo han sido. Han sido los advenedizos. Normalmente, pues, políticos, en algunos casos políticos frustrados que no habían podido ser militares, que son los que nos llevan a las guerras, que normalmente ellos no participan en ellas, ni sus familiares, y nos llevan a los demás. Precisamente porque desconocen ese horror que significa la guerra. Yo lo tuve muy claro desde aquel momento. Entonces yo tenía muy claro que tenía que seguir preparándome, quería tener un buen ejército en España, pero para tratar de evitar la guerra, no para entrar en guerra, porque es el mayor de los horrores. Y te puedo decir, fíjate, es muy curioso, porque que siguiera un poco la historia de la antigua Yugoslavia, allí eran todos iguales, porque en la época de Tito, precisamente, iban todos al mismo colegio, da igual lo que fuera, las religiones, como mucho se practicaban en casa, no se practicaban en público. No había diferencias porque todos hablaban serbo-croata, la única diferencia es que la parte serbia lo escribían en cirílico, pero todos hablaban exactamente el mismo idioma. Y además se daba la circunstancia de que eso eran amigos de la pandilla. Y para que veamos cómo nos podría llegar a pasar en nuestra querida España, nos podría llegar a pasar que por políticos con intereses personales, con intereses torticeros, que no tiene nada que ver de verdad con la protección de la población, ni mucho menos, cómo son capaces de acentuar y muchas veces crear esas diferencias que no existían. Y inmediatamente yo recuerdo que, lamentablemente lo perdí, me acuerdo que inmediatamente, por ejemplo, empezaron a sacar idiomas diferentes, los bosniatos, que son los bosnios musulmanes, pues terminaban a lo mejor en F lo que decían, los otros terminaban en V, los otros terminaban en no sé qué. O sea, empezaron a crear diferencias de idiomas que nunca habían existido esas diferencias. Y entonces, para que veamos qué fácil es caer en esa trampa y que nos enfrenten a los unos contra otros. Eso es lo que nunca tenemos que caer. Tenemos que ser conscientes que es muy fácil manipularnos, tremendamente fácil manipularnos, pero tenemos que entender por quién nos está manipulando y con qué intereses nos está manipulando, que desde luego nunca son los del pueblo. Matanzas terribles, y una vez que empiezas en esa dinámica, ya empiezan las venganzas, los odios, muchas veces por envidias, a lo mejor de que le tenía envidia que el otro tenía más tierras que el otro y entonces le acusaba de haber hecho no sé qué. Terrible. Y luego también te digo, vi cómo la comunidad internacional permitió muchas cosas. Entre otras cosas porque había lo que se llamaban los pocket, que eran unas bolsas en que quedaban una parte de etnias, por así decirlo, rodeadas por otra etnia. Claro, y mientras aquello existiera, la realidad es que nunca iba a haber paz. Y se permitió la limpieza de aquellos pocket. Te lo digo porque estaba allí, o sea, no es porque me la haya contado de segunda mano, estaba allí, ¿no? Se permitieron muchas cosas, lo mismo que cuando llamamos en Naciones Unidas, pedíamos, por ejemplo, que apoyo aéreo, y dependiendo de qué circunstancias te lo mandaban o no te lo mandaban. Y había mucha política de por medio, muchísima política de por medio. Y como siempre los ingleses, por ejemplo, para contarte una anécdota, ellos tenían sus propios observadores, que solo reportaban a los ingleses, que se llamaban los sucros. United Kingdom Liaison Officers. Tenían entonces tenían su propia cadena de mando.
Normalmente esos equipos los mandaba un capitán de sus operaciones especiales, pues, del SAS, del SBS o del Regimiento de Reconocimiento de Largo Alcance, capitanes muy jóvenes, muy valientes. Yo los he visto hacer actos de verdadero heroísmo, pero también iban a lo suyo y solo reportaban a lo suyo, y lo demás pues nos dejaban completamente al margen, sobre todo cuando además había uno de los mandos, si no el principal, uno de los principales era británico, ellos iban por una cadena totalmente independiente. Pero sobre todo, eso me gustaría trasladaros a todos ustedes: no permitamos que nos lleven a ninguna guerra. En el caso de Europa, que lo estamos viviendo, y aquí hay españoles, aquí hay europeos, que no nos dejemos arrastrar, por favor, a ninguna guerra, que da la sensación de que nos lo están preparando. Y quien lo está preparando no va a ir ni ellos, ni sus hijos, ni sus familiares, ni sus amigos. Nos van a matar a los demás. Y tenemos que impedirlo a toda costa. Para eso está la diplomacia, aquí diplomáticos, para eso está la diplomacia, que al final todas las guerras terminan al final con una negociación. Oye, que empezamos por la negociación, en vez de por la guerra. Uno cuando empieza a repasar, tal vez si hay algunos que ya han repasado los libros de Pedro, pero hay una vena humanista que está ahí. ¿Dónde la empezaste a fortalecer y hacer que creciera más para imponerse frente a la temática que estabas abordando? Mira, es muy interesante. Hay quien cree que porque yo preconizo el esfuerzo, el trabajo, la dedicación a las cosas, porque hay quien solamente se fija en el resultado, pero no sabe el camino que has tenido que recorrer, ¿no? Pero siempre digo, o sea, debe ser muy de derechas. Yo siempre digo, mira, seas de lo que sea, lo que nunca jamás podemos perder es la conciencia social. De hecho, en mi canal yo hago muchos programas de los que llamo de responsabilidad social, en los que expongo los problemas que tienen profesores, que tienen médicos, que tienen bomberos, que no tiene que ver con la geopolítica, y me da igual, como si no tiene mínimas visualizaciones. No lo hago con ese interés, siempre con esa mentalidad de servicio y sobre todo con esa conciencia social. Piensa que, como te decía Nielsen, yo soy de origen muy humilde y sé lo que es pasar necesidad, sé lo que es pasar hambre, o por lo menos no comer lo que mis hermanos y yo de pequeño podíamos haber llegado a comer porque no podíamos pagarlo, ¿no? Y sé muy bien que hay que ayudar a las personas que lo necesiten. No a las personas que vienen a abusar de nuestro sistema social, sino a las personas que de verdad lo necesitan. Y hay muchas personas muy necesitadas, hay muchas personas que sufren, personas enfermas a las que hay que ayudar. Eso no lo podemos perder absolutamente nunca. Seas lo que seas, tenga la conciencia que tenga, de creas en unas cosas o creas en otras, es decir, más Estado o menos Estado, pero siempre con esa conciencia social. Yo lo he vivido, y como lo he vivido, pues creo que debemos seguir precisamente preconizando esa conciencia social. ¿Tenías un mapa en tu oficina o en tu centro de estudio en casa? Te lo estoy planteando el mapa, no es que, bueno, tal vez si exista, yo estoy hablando de algo que ya esté, pero hay un mapa y está Latinoamérica. ¿Qué colores tiene Latinoamérica en tu mapa hoy? Mira, es muy curioso porque los formados hago o en Madrid o en León. Si habéis visto alguna por lo menos en León, lo que tengo detrás es un pequeño mapa mundi y lo que se ve es precisamente América. Yo no lo he visto, conste. Pero además, lo digo porque ahí sí que no tengo, como en el estudio que tengo en Madrid, que tengo esas luces azules, que estas cosas que se llevan ahora los modernos, que ahí sí también tengo un mapa mundi, es un mapa mundi además muy antiguo, un mapa mundi alemán que tiene más de 100 años, y también lo que tengo puesto es la imagen de América. Lo que pasa es que con esas luces azules no se ve. Digo, para si alguna vez luego alguien me ve los programas o los vea a los que tengo ya grabados, pues que vea que efectivamente, por supuesto, yo no doy mucha importancia, porque mira, para mí somos exactamente lo mismo. Tú piensas que desde que pasó todo lo que pasó, esta ruptura del Imperio Hispano, los mismos que lo fomentaron, esa ruptura, han intentado por todos los medios hacernos creer que los españoles y los hispanoamericanos somos diferentes, que somos otra cosa. Y no es verdad, somos lo mismo. Tú fíjate, nosotros estamos hablando de tú a tú, como que nos conociéramos de toda la vida, como que estuviéramos en Madrid, o estuviéramos en León, o estuviéramos en Zaragoza, en cualquier otra parte. Exactamente igual. Quiere decir que esa es la grandeza que tenemos. Y tú mañana, como le pasa a mí, tú mañana llegas a Madrid, bajas por la escalería del avión y eres uno más. Nadie te va a mirar raro. Y yo vengo aquí y yo me considero uno más. Es más, yo aquí me siento en mi casa. Cuando yo voy, fíjate, yo he hecho muchas cosas en Europa, entre otras cosas estar prácticamente un año entero, en toda la zona del Ártico noruego, por temas militares. Y me sentía extraño, como decía, además digo, es que se les nota, los que no fueron romanizados todavía se les nota, ¿no? Entonces,
Y nosotros, claro, fíjate, aquí, una de las cosas que se trajo aquí, que nosotros, o sea, vosotros nos aportasteis también muchísimas cosas de todo tipo, pero aquí se trajo la cultura grecorromana, algo que no existía, es decir, esa grandeza ancestral. Y en cambio hay lugares de verdad en Europa donde todavía sí, viven en la barbarie, ¿no? Y sobre todo que es que no nos une nada, que es la diferencia con lo que tenemos aquí. Por eso no debemos dejar que con estas narrativas tan dañinas, empezando por la leyenda negra y por todo lo demás, que nos dejen al margen. Mira, ayer ponía un tuit, cuando he estado ahora en Ciudad de México, unos muy buenos amigos, estuve reunidos con un padre y un hijo, y me regalaron un libro sobre Napoleón, una biografía muy reciente sobre Napoleón de una autora inglesa. Puse el título. Digo que lo empiezo a ver, casi 500 páginas, una pinta estupenda, miro la solapa, historiadora, editora, no sé cuánto, da clases en Cambridge, de historia y de política, le han dado no sé cuántos premios en el Reino Unido, o sea, digo, qué maravilla, ves, aprendo algo nuevo sobre Napoleón. Y ya de entrada, las casi 10 páginas, que son la cronología de toda la vida, todas las hazañas, pongamos entre comillas, y todos los hechos, y todas las guerras y batallas de Napoleón, y no se menciona en un solo momento a España. O sea, como que no hubiera sido la guerra de la independencia del 8 al 14. Digo, pero será posible, digo, a ver, voy a darle otra oportunidad, voy a empezar a leer el libro. No se menciona a lo largo de todo el libro para nada a España, O sea, digo, pero será posible, o sea, cuando fíjate que nos puso aquí al rey de Botella, que era su hermano, ni más ni menos a José Napoleón, pero incluso Napoleón estuvo en España brevemente, no estuvo muchos meses, creo que no más de 5 o 6 meses. Por ejemplo, en la ciudad de León, que es Astorga, llegó a dormir 3 noches allí, pero y no se menciona para nada. Ese es el desprecio que sienten hacia el mundo hispano, no España, hacia el mundo hispano. Un mundo hispano que no olvidemos que precisamente estos mismos son los que fomentaron esta ruptura del imperio hispano en el que éramos todos iguales, que procuró además que se rompiera en el mayor número posible de países, que además quedaran esclavizados económicamente, porque aprovecharon para destruir toda la industria manufacturera de estos países, porque como en aquel momento quien estaba produciendo gracias a la revolución industrial era precisamente los ingleses, de los británicos, pues te prestaban dinero a estos países para que con ese dinero que prestaban comprara sus productos mientras destruían la industria manufacturera de aquí local. Es más, es que hasta hace muy poco tiempo, y lo pongo en el libro, ha habido países de América que todavía han terminado de pagar la deuda a Nielsen. O sea, para que veamos, es que por eso hay que contar, el problema, ¿saben ustedes cuál es? Que hay un gran desconocimiento histórico de los hechos. Yo lo voy a decir, para mi auténtica vergüenza, que cuando empecé a escribir este libro, que me leí, ahí está toda la bibliografía, como 100 libros, y yo decía, ¿cómo es posible que sea tan ignorante de las cosas, de esto que fue una gesta absoluta, una gesta histórica, como probablemente no ha habido otra jamás, y que yo ignoraba tantísimas cosas? ¿Cómo es posible? Pues, entre otras cosas, porque hoy hay una educación muy deficiente, sobre todo en historia, que además en España, lamentablemente, se falsea enormemente la historia, se falsea hasta la geografía, con eso ya les digo todo. Que muchos niños no saben ni siquiera dónde nacen los ríos, más allá de su comunidad, pero, claro, ¿qué significa? Que esa ignorancia hace que sea aprovechada por los que quieren precisamente desprestigiarnos, humillarnos, ningunearnos, hundirnos, o simplemente dejarnos de lado, no contar para nada con nosotros. Es más, y consideramos poco menos que personas más torpes, intelectualmente incapaces, poco menos que somos vagos, porque ya sabes que el que sea, por ejemplo, que eso es muy importante, porque aquí todos tenemos un pasado, queramos o no queramos, cristiano/católico. Lo tenemos en nuestros genes, eso no lo podemos tampoco evitar. Pero claro, cuando tú hablas de otras religiones, por ejemplo, luteranos, calvinistas, no olvidemos que ellos, a diferencia de nosotros, consideran que la persona que está tocada por la gracia de Dios es el rico, porque es el que Dios le ha dado el privilegio de enriquecerse. Y el pobre, que es como nos ven a nosotros, y más muchos dicen, además lo dicen abiertamente, los países de América nunca van a poder ser ricos porque tienen ese pasado cristiano católico, no como nosotros. Y lo dicen abiertamente, porque ya saben, el pobre es el que está abandonado por Dios, y por lo tanto merece todo tipo de humillaciones, merece poco menos que ser pisoteado. Y así nos ven en muchos casos. Fíjate en Nielsen,
oye, yo he estado en Europa y en posiciones de privilegio, ganando buen sueldo, y me siguen mirando por encima del hombro en muchos países de Europa. Algunos son, te lo puedo garantizar, tremendamente racistas y xenófobos, incluyendo con los españoles y con todos los hispanos. Porque entre otras cosas nos siguen viendo pues, como el español, que no hace muchos años tuvo que emigrar allí, hacer las labores que no quería hacer nadie, y te siguen viendo de esa manera. Por eso te digo que es la diferencia entre esos lugares en los que hay veces que te sientes hasta incómodo, y venir aquí, que yo me siento en mi casa, sinceramente. Pedro, adentrémonos en este libro, que es el que estamos presentando en esta ocasión. Igualmente aquí hay varios de los tuyos, pero para todos, yo creo que la portada, hoy tuve una entrevista temprano con Pedro y le decía que ya la portada ya llama la atención, la simbología, las letras, el grosor de la letra, la presencia como tal. ¿En qué pensaste cuando hiciste esta portada? Mira, también te voy a ser sincero. Verás, estaba comiendo con dos directivas del Grupo Planeta y empezamos a hablar de qué título le podíamos poner. Yo había presentado, ya presentas un guión, haces una breve introducción a lo que puede ser la obra, que luego sabes que se va modificando con el paso del tiempo, y salió entre todos. Es decir, no fue solamente cosa mía, es más, te voy a decir casi fue más cosa de las otras dos mujeres que tienen mucha experiencia. Y dice, mira, pues algo que enlace con tus libros anteriores, con la geopolítica, también con la hispanidad. Y entonces, oye, pues esto quedamos, oye, hispanidad, y así salió entre los tres, ¿no? Y luego, con respecto al otro, pues verás, también todos los diseños, y lo digo porque a alguno me ha costado un disgusto y yo no tenía nada que ver, todos estos diseños te los prepara la editorial. La editorial, lo mismo, tú le das una idea muy genérica, ellos tienen personal especializado, y más en Planeta, que es una editorial muy potente, de las principales del mundo, sino la principal, y tienen personas que piensan, es decir, una vez que ya tienen el texto, ¿qué portada podemos hacer? Entonces te presentan varias portadas y esta fue la que me convenció. Fíjate que además, te voy a decir, en un primer momento no te creas que me enganchó del todo. Es más, se lo mandé, me dijo, estas cosas sabes que siempre son secretas, no se puede comentar nada de los libros que vas a hacer. Y dije, mira, solamente se lo voy a mandar a mi esposa y a mis 3 hijos. Digo, pero además se lo voy a mandar a un buen amigo, que luego tiene uno de los apéndices aquí escritos, que es una persona muy metida en todo este mundo de la hispanidad, a ver qué le parece. Bueno, el único que supo descifrarlo fue precisamente este amigo. Y me dijo, ya sé lo que quieres decir en la portada. Perfectamente. Él lo vio muy claro desde el primer momento. Tiene mucha simbología. Lo primero, la figura de ajedrez, que es la reina. ¿Qué reina estamos hablando? Isabel la Católica. Una figura que no ha sido todavía suficientemente valorada. Que además, fijaros, nos tenemos que fijar, que fue la que desde el primer momento fomentó que no hubiera esclavitud, fomentó el mestizaje, tantas cosas que luego si quieres podemos hablar y desgranar, incluso te puedo dar fechas exactas en las que lo dijo. Por ejemplo, una real provisión del 20 de junio del año 1500, en la que ya ordenaba taxativamente que nunca las personas que se fueran encontrando en los territorios en los que nos encontrábamos fueran esclavizadas. Nunca. Y es verdad, nunca sucedió. O por ejemplo, que es verdad que Colón, cuando llega a España, trae esclavos. Y le dice Isabel la Católica que se levanten inmediatamente, soltarles las cadenas, los grilletes, que se les libere, que vuelvan a sus territorios y si se les ha usurpado algún territorio, que inmediatamente se les devuelva sus propiedades. Fíjate, no lo hemos valorado todavía el significado de Isabel la Católica. Y luego, claro, pero es que por encima de ella está incluso el idioma, está el imperio, está la hispanidad. ¿Qué está por encima? La ñ. Esto que nos identifica a todos los hispanos. Y que ya está bien de que tengamos que poner los billetes vanos en vez de baños. Que más me vuelven loco con estos temas. Oye, no, esto pueden hasta no dejar subir algún avión, pues digo, oye, es que no pone exactamente lo mismo, ¿no? Pero, ¿y qué es la virgulilla? Que es así como se llama el símbolo de la ñ, la virgulilla. Pero luego además incluso los tonos. ¿Por qué el rojo y el blanco? O sea, que hay una persona con la que he estado ahora mismo que lo podría decir porque llevamos el rojo y el blanco. La Cruz de Borgoña. Efectivamente, es la bandera de Borgoña. Vamos a explicarlo, si me lo permites, muy brevemente, con la simpleza, porque mi mente no va para más, tengo que hacer las cosas simples.
Pues la bandera de Borgoña surge cuando Juana, mal llamada la loca, Juana de Castilla, se casa con Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso, él era de Borgoña, y allí el santo que se venera es precisamente, ¿quién? San Andrés. ¿Quién es San Andrés? Hermano de San Pedro. ¿Y qué le había pasado a San Andrés? Pues que resulta que había ni más ni menos que cristianizado a la mujer del procónsul romano en Grecia, que se llamaba Masinina, y entonces el procónsul le crucifica y le tiene 3 días en esa cruz en forma de aspa, 3 días agonizando, en los que en ningún momento San Andrés dejó de predicar. Entonces, a partir de ahí, claro, como era el gran santo de Borgoña, pues el hijo de Juana de Castilla y de Felipe el Hermoso, que es Carlos I, es el que adopta esta bandera como el símbolo del imperio, en el que todos una vez más éramos hermanos, y la adopta exactamente por primera vez en la batalla de Pavía en 1525. Esta bandera se siguió utilizando hasta 1843, cuando se cambia porque en los barcos, cuando no hacía viento, caía la bandera y entonces se confundía con la inglesa, y a veces que nos liábamos a cañonazo nosotros mismos. Entonces se cambia por eso. Pero hay ignorantes que dicen, esta bandera es franquista, esta bandera es carlista, que no, que viene de 1525, la ignorancia de la historia. Y eso lo oyes hablar a políticos, oye, que algunos con puestos importantes, algunos hasta ministro de Incultura, no de Cultura. Pero dicen barbaridades auténticas, ¿no? Entonces creo que era el momento de recuperar precisamente eso que nos engrandeció, en el que estábamos todos absolutamente unidos. Don Pedro, perdone, pero es que esa batalla de Pavía, 1526, se capturó al rey francés. Efectivamente. Es algo súper simbólico. 1525, exactamente. Pedro, cuando abrimos el libro, te comentaba que para todos, a la mitad del libro, es decir, a la página 320 aproximadamente, pero las primeras 300 páginas, haces un recorrido rico, auténtico de esa historia de qué capítulo o qué capítulos te marcan ahí. Sí, vamos a recortarlo un poco. Empiezo contando cómo era América antes de que se produjera este encuentro. Que no olvidemos que fue un encuentro por azar, no estaba planeado, fue por pura casualidad. Y además algo que no había pasado nunca a lo largo de la historia, porque luego los demás imperios que pudieran haber aprendido nuestras lecciones positivas, no se aprendieron en absoluto, porque luego sí que fueron imperios depredadores. Pero lo primero es cómo estaba aquí América antes del encuentro. Luego, cuando se produjo ese encuentro, la creación, la consolidación del imperio, paso a paso, como también por deficiencias en el liderazgo español, claramente, cómo se va produciendo esta situación, el deterioro, lo que significa un error estratégico que comete España, que es ayudar a la independencia de Estados Unidos, de las 13 colonias. Un gran error. Y estamos hablando de 1776, cuando estas 13 colonias se quieren independizar porque los británicos le están incrementando los impuestos porque necesitaban mucho dinero después de la guerra de los 7 años, ahí viene todo el problema. Nosotros les ayudamos con medios y con personal, y con soldados. Claro, y aquello, pues en cierto modo, pues dices, oye, si estos se han independizado, ¿por qué nosotros no? Luego también se une con la revolución, el tema de la Revolución Francesa, en fin, una serie de episodios, el tema también de nuestra guerra de independencia, del 8 al 14 en España, una serie de circunstancias. Y luego que se gestiona, la cosa es que es verdad que ahí se cometen grandísimos errores. Y luego empiezo a contar pues cosas que a mí me habían pasado totalmente desapercibidas, las barbaridades que se cometen, por ejemplo, en Filipinas por parte de Estados Unidos cuando se independiza de España, auténticas matanzas, de los que se ha hablado muy poco y hay un gran desconocimiento. Estamos hablando de cómo se ha abusado de todos los habitantes de Puerto Rico, un Puerto Rico que hoy hay un movimiento poderosísimo, muy fuerte, creciente, que es más que ahora va a ir a Naciones Unidas a presentarlo el proyecto dentro de unos días para reunificarse con España, para ser otra región autónoma de España, una provincia de España. Entonces, son episodios que yo desconocía y que me llamaron mucho la atención. Cómo nos habíamos protestado todos contra aquellos atropellos que estaban haciendo con aquellas partes que habían sido del mismo imperio.
Es decir, hay muchas cuestiones que ya digo que incluso yo mismo desconocía, pero que he creído imprescindible plasmar en el libro. Porque sí, todos sabíamos ya la mano negra de los ingleses, que también lo pongo con lujo de detalles, la mano negra de la masonería, muy relacionado con los ingleses, evidentemente, que es donde nace, y entonces eso era más o menos conocido, pero más se lo detallo en el libro. No son ideas descabelladas, porque hay 40 páginas de notas, 40 páginas de notas. A mí me gusta referenciar todo para que quede perfectamente claro, y luego una bibliografía más que extensa para el que quiera profundizar. Ya para el final del libro, haces esta reflexión, pero también la radiografía del contexto actual. ¿Qué te encuentras? Sí, no quise hacer una gran radiografía del contexto actual, porque como cambia por momentos, sí, claro, simplemente una gran pincelada de lo que está sucediendo, pues en Estados Unidos, que se ve decreciente, que se ve amenazado, esa China que está penetrando con mucha fuerza en toda América, desde México hasta Argentina, literalmente, pasando desde Perú a Brasil. Y claro, entonces esa es la situación en la que estamos, ¿no? Esto es muy breve, no llega ni a 40 páginas. Y luego pasamos al siguiente episodio, que es probablemente el más interesante y el novedoso, porque el libro sobre la historia de todo esto que hemos comentado, el libro es maravilloso, mucho mejores que el mío, muchos más detallados, mucho más prolijos, pero yo no había encontrado ninguno, y siempre intento hacer algo diferente, más original, ninguno que hablara de cómo ir hacia allá, es decir, trasladar el pasado no solo al presente, sino hacia el futuro. Ahora sí, ahora han salido más libros, ya empieza a haber muchos congresos a raíz de este libro, pero hasta ese momento no había nada de esta forma. Entonces, son 90 páginas, casi un centenar de páginas, en el que hablo todo lo que podemos hacer precisamente en este contexto geopolítico tan complicado, no, complicadísimo, y que va a ser mucho más complicado cada vez. Solo tenemos que ver lo que ha pasado recientemente en China, con la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, el despliegue militar impresionante de los chinos, que es de verdad, es para analizarlo muy, muy a fondo todo lo que sucedió. Y la reacción de Estados Unidos, que no sabe muy bien qué hacer, entonces pues está pasando una situación económica en lo micro y en lo macro muy delicado. Si siguen ustedes las noticias, el paro, el desempleo en agosto en Estados Unidos ha sido demoledor, cifras totalmente desconocidas, una inflación también creciente. Los norteamericanos que en general no tienen dinero en el banco, ni siquiera $1.000, es decir, una situación muy tremenda. Entonces, pues ver qué podemos hacer nosotros para que no se sigan aprovechando ni unos, los de antes, ni los otros, los nuevos. Pero claro, te empiezas a mirar y dices, ¿qué se está llevando los recursos naturales de este gran almacén, esta gran despensa que es Hispanoamérica? Se lo están llevando todo intereses extranjeros, todos. El que no se lleva el litio, el que no se lleva el oro, el que no se lleva la plata, el que no se lleva el cobre, el que no se lleva la soja, el que no se lleva el petróleo, el que no se lleva de todo. Los de antes y los nuevos. ¿Existe liderazgo estratégico, Pedro? Existe. Lo que pasa es que en el mundo occidental no lo tenemos. O sea, me refiero al mundo occidental. En Europa ahora mismo no tenemos verdaderos líderes. Es un problema que tenemos muy grave, muy grave. Porque mientras esa otra parte del mundo tiene líderes que nos gusten o no nos gusten, la realidad es que tienen un apoyo popular superior al 80%. Claro, dices, hombre, ¿en China hay disidencia? Sí. ¿Una disidencia muy grande? Sí. Un 10% de disidentes, 150 millones, hombre, son muchos, ¿verdad? Claro, es que son 1.500 millones de habitantes. Entonces, pero el 90% apoya al régimen de Xi Jinping, estén en China o estén expatriados. Entonces, aquí no tenemos verdaderos líderes, y es lo que nos hace falta. Líderes en los que podamos confiar, que te apetezca seguir, ¿no? ¿Qué significa líder? Líder, porque hay muchos tipos de liderazgo, pero líder es persona a la que siguen los demás, punto. Con eso lo podemos simplificar, pero queda bien ilustrado. Entonces, a ver, por ejemplo, en Europa no tenemos los líderes que hubo en su momento. Oye, para mí la última gran líder fue la señora Angela Merkel, con todos sus defectos, pero fue la última gran líder. Pero no tenemos líderes como, oye, no hace tantos años. Y esto me preocupa enormemente, porque estamos a la deriva. Y además, caso de Europa, que podemos hablar algo entendido, que se nos daría aquí para echarnos a llorar, pero nos falta eso. Y nos falta alguien que aglutine a todos los demás, que nos una precisamente para enfrentarnos en este mundo que va a ser cada vez mucho más competitivo y mucho más agresivo. Ahora que mencionabas a Angela Merkel, de hecho, Angela Merkel ha sido la única que ha logrado tener una relación muy cercana con Vladimir Putin en los últimos años. También es así que hay muchos escritos
donde ella toma el teléfono directamente y habla con él para reunirse y tener una conversación junto con Estados Unidos y con los países europeos para lograr acuerdos. En la reciente reunión de Vladimir Putin, los alemanes estaban publicando de que ocupaban una Angela Merkel urgente, pero la que la ocupaba era Trump, no Europa. ¿Sabes el motivo? Mira, efectivamente hay, por ejemplo, imágenes acordes en alguna cumbre duro, por ejemplo, con el tema de los migrantes que procedían de Siria a partir del año 2015, todo lo que significó, las cumbres que había en Turquía, y aparecían Vladimir Putin y Angela Merkel de la mano, cogidos de la mano. Porque, fijaros bien, ¿y por qué era? Pues por lo que estamos aquí todos reunidos, por el idioma. Porque resulta que Vladimir Putin fue teniente coronel de la KGB en Dresden y hablaba alemán, y habla alemán. Y resulta que Angela Merkel, ¿dónde había nacido? En Alemania Oriental. Ella era de Alemania Oriental y hablaba ruso. Lo que nos une los idiomas. Imagínate además cuando lo tienes como idioma, como lengua materna, para que veamos la importancia, o sea, el poder que tenemos solamente nosotros a través de la lengua. Los idiomas unen muchísimo. Yo tengo una presentación que hablo de liderazgo y hay una fotografía emblemática de Angela Merkel con Vladimir Putin en Rusia. La cita, está el perro de Vladimir Putin, negro, un Golden Retriever negro, y está justo enfrente de Angela Merkel. Curiosamente, el mismo perro ha estado en diferentes reuniones y siempre se han inquietado los que han estado con el perro de frente. Pero Angela Merkel es un amante de los perros. Y de ahí era... no como alguno de los actuales líderes. Sí, exacto. Pero cuenta un poco la historia de que Vladimir Putin había identificado eso de años por su relación ya tan cercana. Entonces, quiero traerte aquí algo, porque Costa Rica, ya lo has estudiado perfectamente, estamos en un momento político muy importante, vamos a elecciones en febrero de 2026. Es la formación de los líderes, pero también cómo nosotros como sociedad tenemos la responsabilidad de informarnos y educarnos sobre esto, Pedro. Absolutamente, mira, solo vivimos exactamente igual en España, estamos en la misma situación. Además me llama la atención porque allí donde voy prácticamente están viviendo también las mismas circunstancias. Lo primero, hay una gran polarización de la sociedad. Polarización no solo política, sino también educativa y económica. Que está todo al final, todo relacionado, que además es intencionado, porque de esa manera si un líder político, un dirigente político y su grupo político, estamos hablando de los principales, tiene polarizada, jóvenes que convertidos en hooligans políticos a una parte de la población, saben que cometan las tropelías que cometan, les van a seguir votando. Porque lamentablemente en este mundo occidental, en estas democracias, hay muchas personas que votan por inercia. Votan porque, oye, siempre ha votado su familia y no van a votar a los otros. No vayan a venir los otros, prefieren que sigan robando los suyos antes de que roben los que no son los suyos. De eso nos han convencido. No votamos con cabeza, no votamos viendo los programas electorales. Y si no los conocemos, no podemos exigir que los cumpla, si es que ni siquiera conocemos los programas electorales. Efectivamente, gran parte de lo que está pasando, la responsabilidad es nuestra, de los ciudadanos. Porque tenemos que ser conscientes de lo que significa votar. Y además, en el caso de la gente joven, que sabéis que cada vez hay más personas que se están desconectando completamente de la política, que no quieren saber nada, porque entre otras cosas, la democracia actual les ha fallado. Y hay muchos jóvenes en Europa que ya no creen en la democracia. Y yo lo llevo diciendo hace tiempo. Ojo, que si no caeremos en un sistema autoritario de un signo o de otro signo. Porque, claro, los jóvenes ahora mismo lo están pasando muy mal. En la gran mayoría de los países, en España, un 25% de paro juvenil. Y además, con sueldos muy bajos, que no les permite vivir, no les permite independizarse, y con trabajos discontinuos, ya no creen en la democracia. Están buscando otras alternativas. Esto es muy preocupante. Entonces tenemos que votar con cabeza. Tenemos que ser capaces de buscar, que aún habrá, si hay gente joven maravillosa, que pueden ocupar esos puestos políticos de verdad, que quieren nada más, que quieren hacer cosas positivas por su país. Y tenemos que buscar a esas personas y votarles con cabeza, no con frialdad. Y además no significa que siempre tengamos que votar al mismo partido político. Oye, que nos ha fallado, pues el mes siguiente votamos a otro.
que no pasa nada, no tenemos por qué votar siempre al mismo, tenemos que tener esa serenidad a la hora de votar y saber lo que estamos votando, porque si no, que sepamos que simplemente estamos siendo manipulados por unos y por otros. Sabio consejo, no tengo que agregarle más, y voy a decir, yo soy comunicador y creo que también nosotros como medios de comunicación, bueno, en un momento ya yo no estoy en medios de comunicación, pero cuando estuve tenemos también una gran responsabilidad de, la misión del periodista es educar e informar, así de fácil. Sí, mira, pues si me permites abundar un poco también, Ilse, yo no me cansaré de repetirlo, lo he dicho 1000 veces y lo seguiré diciendo. Para mí, el papel de un periodista en una democracia, fíjate lo que te voy a decir, es sagrado. Pero si de verdad lo cumple, ¿cuál es el papel de un periodista, del periodismo? Precisamente vigilar, auditar, denunciar los excesos del poder. ¿Cuál es el problema? Que el periodismo está muy de capa caída, porque no se ha sabido adaptar bien a este mundo digital, por lo que sea. Vamos a entrar y estar debatiendo durante mucho tiempo al respecto. ¿Y qué significa? Que en muchos casos está cayendo en la trampa de dejarse condicionar económicamente y, por tanto, editorialmente. ¿Cómo? Pues a través de la publicidad institucional, de comprar suscripciones de forma masiva y, además, amenazado de que si no siguen esa línea editorial que les marca los poderosos políticos y económicos, pues inmediatamente dejarán de recibir esas ayudas. Y ahora mismo, en general, en muchos países democráticos, hay que decirlo con rotundidad, el periodismo, los periodistas no están cumpliendo con esa misión sagrada. Pedro, gracias por estos minutos. Vamos a pasar a un periodo de preguntas, por favor, si me pueden colaborar. Y levantamos nuestra mano. Primero va el caballero por acá. Muchas gracias. Es un honor realmente tenerlo enfrente. Siempre he sido seguidor y desde hace tiempo, ¿verdad? Entonces, sí he visto mucho su preocupación por España también. No solamente porque la degradación no solamente viene hacia España, sino también a los esfuerzos de unión entre los países hispanos y perder esa conexión hacia España. Yo puedo ver la diferencia en menos de 40 años de cómo nos hablaban acerca de nuestra madre patria y sentirnos muy ligados a España de alguna manera. Es decir, ¿a qué quiero ir? Si España en 50 años también se ha desvirtuado su fuerza y su protección geopolítica. Usted lo menciona mucho, por ejemplo, que está vulnerable España. Desde que se empezó a perder el Sahara español, y que se empezó a perder también el Sahara occidental, no es una política de Franco el mantener eso, era una seguridad antigua ancestral, porque ahí entraron los muros. Y ahora no hay defensas. Ceuta, Melilla, las Canarias en peligro, porque esos territorios no eran para colonias extractivas, eran una enclave militar de protección natural desde siglos. Es más, puedo decir que una de las situaciones que debería tal vez verse es que dentro de la geohispanidad es que nosotros también podemos recuperar España en un caso delicado. Ahora, en los últimos 20 años, el problema de natalidad o el problema de traer africanos, musulmanes, que no son parte de son nuestros enemigos históricos. No pueden haber dos entidades dentro de una hispanidad, no puede, porque ha sido hasta una política visigoda, ha sido una política de la reina Isabel, ha sido una política para salvar la unidad de una civilización que era esa España que formó una nueva civilización. Señor, usted es como ver un señor de San Isidro de Heredia o de Santa Bárbara de Heredia. Nosotros podemos hacer de una manera que la población de la América hispana vaya a España y salve, y sea una parte coherente. Es religión, es ADN, es etnia. Las independencias como la que vamos a celebrar el 15 fue entre criollos, pero ¿qué es la diferencia entre un criollo y un español peninsular? No hay ninguna, son españoles. Fueron diferencias económicas, diferencias, ideas de los masones, muchas cosas. Pero hoy por hoy,
Más bien, yo siento que la diferencia entre el rey Juan Carlos y el actual rey es que por lo menos Juan Carlos visitaba las Américas con una continuidad enorme y nos hacía sentir como partes de una tradición de vernos hacia España. Fue el creador de las cumbres iberoamericanas. Exacto, y ahora nuestro rey Felipe está como desconectado de nosotros. Es algo que nos cuesta un poco entender esa situación, porque un error de Fernando VII o la siguiente reina en el momento, no ser como no una federación, porque era imposible, ya se había cortado mucho. Fernando VII nos dijo, yo voy a tratar de recuperar, pero ya estaba muy difícil porque los británicos voy a comentarlo para dar tiempo a otras personas. Perdón, sí, para cerrar, nada más con una pregunta puntual. Cerrando, nada más, no, pregunta nuevamente, cerrando. ¿Cómo usted vería una comunidad de naciones hispanas para empezar una integración? Muy bien, sí. Efectivamente, en España estamos pasando por unas circunstancias políticas muy delicadas, ¿no? Pensemos que hay que hablar con claridad, ¿no? El actual gobierno español está respaldado, sigue gobernando gracias a los separatistas, a los que quieren romper España. Es que hay que decirlo, o sea, no es más. El Bildu por un lado, con el señor Otegi, y Junts, o Esquerra Republicana de Cataluña, pues se presentaron un poco ahora mismo con el señor Puigdemont. Esa es la realidad, no podemos obviarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que además nos hemos desprestigiado mucho internacionalmente, no cuentan con nosotros para nada en las grandes decisiones de Europa. Sean buenas o no sean malas las decisiones que están tomando, no vamos a entrar en ello, pero no están contando con nosotros absolutamente para nada. Es más, están yendo países, como por ejemplo el otro día cuando les llamó Donald Trump, y fue Finlandia, cuando el siguiente país que le correspondía era estar a España, no a Finlandia, que no pintaba nada en esa reunión, ¿no? Es decir, no cuentan absolutamente con nosotros. Y luego es verdad que además, en este caso concreto, pues el gobierno español está enfrentando, también hay que decirlo, con los que, por ejemplo, usted lo ha citado, con los que apoyan a Marruecos. Es decir, estamos hablando con Estados Unidos, con Israel, con todo lo que significa, con Reino Unido, con Francia. Entonces, tenemos un problema muy serio. Y que de verdad, Dios no lo quiera, que cuando pase algo con el tema de Ceuta y Melilla, es que lo tenemos muy complicado. A ver cómo nos vamos a defender, que esto ya pasó con la Marcha Verde. En la Marcha Verde, cuando empezaron todos a llevar la bandera de Estados Unidos, dijeron, apaga y vámonos, no tenemos nada que hacer. Y, por cierto, hablando de la hispanidad, no olvidemos a los saharauis, que también hablan español. Muchos de ellos viven en España, o pasan temporadas en España, que se les ayuda precisamente para poder ir al médico o al dentista, y pasan temporadas en España y hablan la inmensa mayoría perfectamente español, y tampoco a Guinea Ecuatorial, que siguen hablando español y casi todos los productos que consumen son españoles allí. Y hay muchos guineanos en España que hablan el español perfectamente como usted y como yo, y tampoco podemos olvidarle ni mucho menos. Claro que se pueden hacer cosas, porque mire, a mí por ejemplo no me gusta lo que está haciendo Estados Unidos con Venezuela. Eso no significa que me guste el régimen del señor Maduro, ni mucho menos su gobierno. Pero no me gustan las injerencias. ¿Por qué las tenemos que permitir? Porque le puede pasar a Venezuela, mañana le puede pasar a Nicaragua, al día siguiente a Cuba, al día siguiente a Ecuador, al día siguiente a México. Mira lo que ha pasado con Panamá. Cuando a Panamá le dice a Donald Trump, oye, que te salgas de la ruta de la seda china y no dejes que los buques chinos sigan transitando por el canal. Y le dice, al Pentágono le encarga que por si acaso que prepare una invasión. Pues, hombre, evidentemente si estamos desunidos no vamos a poder hacer frente a estas situaciones, porque mañana le puede pasar a Costa Rica. Costa Rica se podría enfrentar, vamos, ni siquiera pensar en enfrentarse con Estados Unidos de ninguna forma, evidentemente no. Pero si están, o México le puede pasar. Pero si estamos unidos, no digo que a lo mejor no pudiéramos ganar la batalla, pero por lo menos vamos a presentarla, ¿no? Que ya no sería poco. Y eso lo podemos hacer si tenemos una voz única. ¿Eso significa que homogenicemos el sistema político y ideológico? No, en absoluto. Cada país tiene el derecho a tener su propio sistema político de gobierno, que es el que deben decidir democráticamente sus ciudadanos. Por supuesto, pero como en Europa, es que en Europa la Italia de la señora Meloni no tiene nada que ver con la España del señor Sánchez, o con la Hungría de Víctor Orbán, o con la Polonia de Donald Tusk, o con la Eslovaquia de Robert Fico, por decir algo. No tiene nada que ver. Son ahora mismo ideologías muy diferentes, o formas de entender la geopolítica muy diferente. Y se supone que estamos unidos en la Unión Europea, al menos se supone. Pues fíjate si nosotros podemos abundar y hacer algo más por todo lo que nos une, lo que hemos hablado del idioma, la historia, la cultura, la religión, las tradiciones, absolutamente todo. Y además usted ha dicho, y con esto termino, Nilsen, una cosa muy interesante, pero que creo que es fundamental abundar un poco en ella, el tema de la inmigración.
Cuando aquí, es verdad, tenemos un declive demográfico impresionante en Europa, en todos los países, en todos. Hay países que ni siquiera llega a un hijo por mujer, cuando Naciones Unidas dice que hay que tener al menos 2,1 hijos por mujer, para simplemente mantener la población, ya no para que crezca, para mantener la población. Tenemos un problema enorme. Pero problemas los tendrán los demás. Nosotros tenemos un problema, teniendo a nuestros hermanos de América, que cuando fue necesario nos abrieron sus puertas a los españoles en la guerra civil, o incivil, y antes de la guerra civil. ¿Cuántos no vinieron a España y cuántos no han seguido viniendo? Por supuesto que sí. Lo mismo que ahora están yendo muchísimos hermanos de América y no hay ningún problema. Mire, estadísticas, porque siempre hay que hablar de números para que alguien diga, es que estos son ideas, este hombre y tal, no sabe lo que dice. Estadísticas oficiales. El caso más paradigmático son de los argentinos. Casi el 75% en menos de 3 años está integrado completamente en España. ¿Qué significa integrado? Que tiene una pareja española. Es el caso más paradigmático. Luego le siguen venezolanos, colombianos, mexicanos, de todo aquí de Centroamérica. Hay algunos países que un poco menos, como puede ser el caso, por ejemplo, de Bolivia, un poco menos, pero cuando usted va a las estadísticas de otras culturas, civilizaciones, razas y religiones, no llega ni al 0,5%. No hay ninguna integración. Como muchos están incorporados a la sociedad y hacen la vida entre ellos. No se integran. Lo que sobra en España son matrimonios mixtos. Lo que sobra en España, mixtos entre hispanoamericanos y españoles, y al contrario, está lleno allí donde voy, o mucha gente que me conoce, me para por la calle, pues mire, le voy a presentar a mi mujer que es colombiana, el otro le voy a presentar a mi mujer que es ecuatoriana, y tal. Es la normalidad total y absoluta. Pero además, desde el primer momento, y además, yo no me canso, esto lo he dicho en televisión, en prime time, no sé cuántas veces. Hay determinadas culturas, etnias y religiones que deben aprovecharse de nuestro sistema social. Y hay los hermanos de América que en la inmensa mayoría de los casos vienen a trabajar y a cotizar y están levantando el país. Y son los que ahora mismo realizan funciones que si no, no habría, de albañiles, fontaneros, electricistas, que si no estarían desapareciendo poco menos que en España. Esa es la grandeza que nosotros tenemos. Y también le digo una cosa, y me preocupa mucho, y también lo voy a decir de manera muy clara y rotunda, que hay una xenofobia generalizada en Europa hacia la inmigración, relacionada, se puede imaginar, con qué religión, porque eso sí que crea problemas de transformación de la sociedad, claramente, y más rápidamente, por el volumen de hijos que ellos sí que tienen. Y hay quien está metiendo en el mismo saco a los hispanos. Sobre todo empieza a haber, y en España, una corriente de momento muy minoritaria, pero preocupante, de un filonazismo que considera que solo los europeos tienen derecho a hacer lo que les dé la gana y que todos los demás, el que no sea europeo, pues poco menos que debe ser expulsado o pisoteado. Y me empieza a preocupar mucho. Yo no me cansaré de luchar, evidentemente, contra esta corriente, de momento, como le digo, muy minoritaria, pero preocupante, porque no coincide para nada con la realidad. Hay quien dice, es que vienen muchos delincuentes. Sí, es que lo que no te dicen es que ahora mismo hay ciudades de Francia donde los niveles de delincuencia y de violencia son superiores al peor país de América. Eso es lo que no te comentan. Entonces, claro que hay. Y precisamente, a lo mejor eso lo podríamos evitar si constituyéramos una hispanopol, para que así compartiéramos información de una manera mucho más fluida. Porque qué fácil es coger el teléfono, ¿verdad? Dice, llamarte, y dice, cuéntame quién está viniendo por ahí. Tú que me digas, mira, Pedro, que viene, te van por ahí un par de tipos complicados y sales un ojo, ¿no? Qué fácil es precisamente con la grandeza que nos permite comunicarnos en nuestro propio idioma. Por favor. Intentaré no enrollarme tanto. Buenas noches, estimado coronel, mucho gusto, Mauricio Ramírez. Muchas gracias por esta charla y este ratito que nos da aquí a los costarricenses. Mi pregunta es sobre la situación geoestratégica actualmente. Estoy viendo un resurgimiento de revoluciones de colores 2.0, coronel. Curiosamente, en un mundo cada vez más multipolar, donde la parte civilizacional, como usted bien lo dice, es fundamental para enfrentar el imperio, que hablemos las cosas como son, ¿verdad? No es Europa, es el Imperio Británico, ¿verdad? Y sus servicios de inteligencia. En todo esto estamos viendo lo que pasa en Nepal. Aquí lo están vendiendo los medios de una manera como que es una gran revolución de la generación Z. Yo no creo eso. Yo soy estudioso de la geopolítica y entonces entiendo lo que hay detrás,
Hoy vi que surgieron ya las noticias de que en Turquía está sucediendo lo mismo. Ya es el segundo intento contra Erdogan. Yo no sé si ahora Putin irá a ayudar, ¿verdad? Porque en Siria no se entendieron bien. Y vemos una expansión nuevamente en los Estados Unidos, en América Latina, en el Caribe, el tema de Venezuela, que aquí todo el mundo está feliz de que ya quiten a Maduro, porque aquí no saben diferenciar la geopolítica de la situación interna, en fin. ¿Cómo visualiza usted el rol de América Latina desde la parte geoestratégica? O sea, ese repliegue que está haciendo Estados Unidos en América Latina es porque ya tiene conciencia que el mundo multipolar no lo puede frenar, o es algún acuerdo que pudo haberse dado en Alaska de que yo me salgo de su patio trasero y usted se sale del mío. Un poco de todo. Efectivamente está muy bien enterado de lo que está sucediendo, Mauricio, que no es lo habitual, ¿no? Porque vamos, no hay que acusar a nadie de nada. Piense que yo llevo 30 y tantos años dedicado a estos temas, algo me empieza a sonar, ¿no? Pero obviamente hay otras personas que tienen otra profesión, que tienen otra dedicación y no tienen por qué entender eso. Es como si a mí me habla de neurocirugía, pues me pueden contar cualquier cosa que me la creeré, ¿no? Sobre todo si la repiten constantemente muchas veces y alguien que se supone que sabe de los temas. Porque muchos de los que salen en televisión son falsos expertos, que no se nos olvide. Efectivamente, todo tiene detrás un componente siempre geopolítico y económico, o geopolítico o económico, muchas veces principalmente económico. El tema de Nepal, obviamente. Hay que tener en cuenta que Nepal estaba muy próximo a China, ahora iban a realizar esa vía férrea que unirá a los dos países, que le interesaba muchísimo a China. Es un país enfrentado a India, que no quería saber nada de Estados Unidos, y más por el gobierno que tenía. ¿Eso significa que no sea verdad que había corrupción? No, había mucha corrupción. Efectivamente, los hijos de los grandes dignatarios, que no olvidemos que eran del Partido Comunista, pues vivían a todo trapo, constantemente viajando con viajes de lujo, con todo tipo de prendas y de todo, pues de lujo. Eso es cierto. Pero eso probablemente pase, aunque haya un cambio de gobierno, vaya a pasar exactamente lo mismo. Entonces, ahí se ha buscado una revolución de colores, clarísimamente, no la penetración, no solamente de todas las instituciones de Estados Unidos, de USAID, por ejemplo, o la penetración de Open Society de Soros. Eso está absolutamente más que demostrado, ¿no? Está ahí, además, con datos exactos del dinero que llevaban empleado, por supuesto. El tema de Turquía es muy complejo, porque Turquía, no olvidemos que es un país de la OTAN, que fue el único país, bueno, miento, porque fue también el Robert Fico de Eslovaquia a la reunión del SCO, a China, y fue Turquía, porque Turquía juega todas las batas. Turquía es de los que tiene muy claro que por encima de todos son sus intereses, y sí está en la OTAN, y cuando quiere se acerca a Estados Unidos, cuando no se acerca a China, cuando no se acerca a Rusia por el tema de la energía, es un país muy deficitario en energía, y además tiene un problema muy importante, que lo podemos enlazar con lo de Qatar y con lo de Israel, es muy complejo para explicarlo en detalle, que es el tema de los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes que gobiernan Qatar y que son los que dirigen a Hamas, que es lo que no te cuentan, hermanos musulmanes que cuando quisieron los británicos los utilizaron para proteger el canal de Suez para sus propios intereses, tampoco lo olvidemos, cuando los crea Albana en 1928 para recuperar el califato que había disuelto Ataturk después de la Primera Guerra Mundial. Estoy yendo muy rápido porque son temas muy complicados. Claro, pero es que ahora mismo los hermanos musulmanes han permeado completamente Turquía. Y de hecho, aunque se nos ha olvidado también, cuando Arabia Saudí, enfrentado al wahabismo con los hermanos musulmanes, sitia Qatar y solo impide le permite que los aviones entren por una pequeña franja de su espacio aéreo y estaba amenazado de invasión, Turquía le manda miles de soldados a Qatar para proteger a Qatar e impedir la invasión de los saudíes. Porque los hermanos musulmanes tienen mucha fuerza, que son los que se están haciendo ahora con el control también de Siria. Con todo este salvaje que hemos puesto con pasividad total, un verdadero criminal, asesino, que jugaba hasta hace poco al fútbol con las cabezas de los que decapitaba y que parece mentira que estemos todos yendo allí a fregar de la ola para que nos meta el petróleo. Y lo recibió No, pero bueno, cuando leye, y no solamente eso, cuando Trump hace la gira por Oriente Medio, que por cierto pacta con Qatar más de $1,5 billones de negocio, y Qatar le regala un avión de $400 millones, mira para lo que le ha servido, se reúne en Riyadh, se reúne con Al-Awlani, Trump, y le dice que es un gran líder, que es una persona con una capacidad de liderazgo impresionante, a cambio de que le ceda todo el petróleo sirio. En fin, esa es la gran hipocresía del mundo, ¿no? Como para tantas otras cosas que podemos hablar de cualquier otro escenario. Por eso tenemos que ver lo que hay más allá.
No nos quedemos en los telediarios, que vemos que lo hacen de una manera muy superficial, a veces muy tergiversada, o muy condicionada, o muy parcial de lo que es la gran noticia. El tema de aquí de Iberoamérica, ¿qué sucede? Que si ustedes no tienen cuidado, y no estamos unidos todos los hispanos, no tengan ninguna duda de que se volverá a convertir en el nuevo campo de enfrentamiento entre la China y Estados Unidos, como pasó durante la Guerra Fría con Estados Unidos y la Unión Soviética. No tengan ninguna duda, porque lo que hay detrás de lo de Venezuela es el enfrentamiento con China. Ahí está la clave de todo. La clave de todo, que acaba de llegar precisamente la última plataforma flotante petrolífera para sacar el petróleo del lago Maracaibo. Esa es la clave de todo. Pero si cae Venezuela, no tenga ninguna duda que es para poner un gobierno títere que le venda los recursos de Venezuela, que son inmensos, pues como los de México, como los suyos, como los de Colombia y todos los demás países de alrededor. Se los venda en condiciones más favorables a Estados Unidos. Pero si cae Venezuela, detrás va Nicaragua, detrás va Cuba, detrás va Ecuador, que ya están amenazando con enviar fuerzas, con eso de que los narcotraficantes ahora se han convertido en terroristas. Espere, y México, donde además hay un enfrentamiento ideológico muy potente entre un Donald Trump, vamos a llamarle neoconservador, y una señora Sheinbaum de línea ultraprogresista, woke, que está en una línea completamente diferente. Y la prueba hasta el otro día ya fue Marco Rubio, que imagino quería a darle un toque de atención, que como suelen decir aquí en América, es que Estados Unidos, China invierte, pero Estados Unidos advierte, y advierte para decirte, ojito, no te vayas a equivocar, no te salgas de la línea que yo te voy a marcar. No, Pedro, no olvides el Esequibo. Pedro, gracias. Bueno, vamos a pasar a una pregunta más. Es que va a hacer preguntas que da para vamos a hacer, esta es nuestra última pregunta ya para pasar a la firma, por favor. Muchas gracias, Nixon. Mucho gusto de tenerlo aquí en Costa Rica. Yo represento al Instituto de Geopolítica y Estudios Estratégicos, del cual usted tiene conocimiento. También a la Asociación Héroes de Cabitno. Ya estamos haciendo un trabajo aquí en Costa Rica desde hace ya varios años. Me gustaría que nos hablara un poco de la perspectiva, cómo ve usted este resurgir de la hispanidad, de este trabajo que estamos haciendo en estas asociaciones, cómo le ve el futuro y qué opina usted, digamos, del aporte que tenemos que hacer los países. Yo veo un gran futuro que no significa que no esté exento de muchos escollos internos y externos. Empezaremos por los internos. Tenemos los nacionalismos separatistas, en el caso de España, clarísimamente, ya lo hemos comentado, y aquí tenemos el cómo se está fomentando algo que puede perjudicar mucho a la estabilidad interna de los países, que es el indigenismo. Esto significa no proteger a los indígenas, su cultura ancestral, su idioma, como se protegió durante el Imperio Hispano, que por eso en México hoy todavía se hablan 69 lenguas originarias, 69, que se dice pronto, porque se protegieron y precisamente se creaban gramáticas para protegerlos, lo que no pasó en el norte, por ejemplo, de América. Pero esos son los problemas internos, pero luego tenemos los problemas externos, y los que van a impedir por todos los medios que esto se produzca. A pesar de todo, se está avanzando bien. Y fíjese, está avanzando mucho más rápido en América que en España, por los problemas que le digo, los problemas políticos que tenemos nosotros allí, ¿no? Pero aquí está avanzando muy rápido. Ahora mismo hay grandes hispanistas en México, pues hay magníficos, además, algunos que son youtubers con millones de seguidores, están haciendo una campaña excelente. Ellos mismos dicen, oiga, que es que lo que a mí me enseñaron de pequeño en el colegio, que era mentira, que estos datos no eran verdad. Y pues, fíjate, yo tengo además de los que viene el libro, le podía dar así de cabeza como otra veintena o treintena de datos muy demoledores a este respecto. Y que no era verdad lo que nos estuvieron contando. Pero en Argentina lo mismo, es decir, de un extremo al otro, literalmente. En Colombia, recientemente hubo una gran cumbre en Cartagena de Indias, lamentablemente no pude ir. Ahora esos mismos que la realizaron en Cartagena de Indias la van a realizar en España, donde van a ir casi 40 ponentes, la mayoría de América, personas muy reconocidas. Es decir, esto va a ir a mucho más, porque efectivamente es que estamos en un mundo que si no comprendemos que tenemos que encajar nuestra vida, que es enorme, no pequeña, enorme, en este nuevo puzzle lo tenemos muy complicado. Y el tren solo va a pasar una vez por nuestra puerta, o lo hacemos ahora o nos van a dejar completamente al margen. Los movimientos reunificacionistas en Puerto Rico, en República Dominicana, en Cuba, que empieza a ver cada vez con más fuerza y creciente, porque hay quien dice, oye, es que ya está bien, es que a lo mejor es nuestro momento histórico. Precisamente otra
Otra videoconferencia que hice después de la tuya, por cierto, magnífica, te la agradezco mucho, también con un chico joven que me ha parecido muy brillante, muy inteligente, Walter, que decía, es que claro, hay una frase de que el que no conoce la historia está obligado a repetirla. Yo le decía, digo, mira, en este marco de este libro nunca nadie me había dicho esa frase, pues digo, pues vamos a darle la vuelta. Vamos a conocer la historia para repetirla, porque lo que tenemos que hacer es repetirla y volver a crear ese imperio hispano en el que les dábamos tanto miedo, económicamente y militarmente, que nos tuvieron que sacar la leyenda negra para desprestigiarnos. Le damos un fuerte aplauso, por favor, Pedro Gámez. Voy a decirlo nada más aquí, yo sé que no estamos en vivo en ningún lado, pero yo ahora le decía a Silvia Alfaro, que es la encargada de comunicación. Y lo hace fenomenal. Sí. Que personas como Pedro, qué bonito sería que aquí estuvieran políticos también, ¿verdad? Yo, de verdad, digo, es lo que nos hace falta, la formación. Pero eso será en el otro viaje que vengas. Nos meteremos en más de uno, la mayoría, que conversaran contigo. Mi estimado Roger, ¿me indicas cómo es la logística para, por favor, pasar a la firma? Quienes adquirieron el libro están a la venta, indudablemente. Está este libro y dos más también que están en la librería internacional. Por favor, Roger. Gracias, Nilsen. Excelente conversatorio, Pedro y Nilsen, por supuesto. Gracias. Vamos entonces, como les comenté al principio, se mantienen tranquilos, cómodamente, y vamos a empezar entonces por allá con el muchacho, ya casi un minutito nada más, porque vamos nada más a hacer aquí un cambiecito en el set para que Pedro esté un poquito más cómodo, que tome un poquitito de agua, y ya casi los vamos a ir pasando. Sí les agradezco muy amablemente que cuando estén acá con Pedro, que sean breves, por favor. La idea es que todos podamos recibir la firma, si Pedro lo tiene bien, alguna fotografía, y que sea pues lo más fluido posible, también por respeto al autor y también por respeto a ustedes mismos, sobre todo los que están pues un poquito atrás, para que no tengan que esperar mucho rato, ¿verdad? Entonces, sin más, nos esperan unos minutitos y ya casi comenzamos con la firma. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Viva España! La estabilidad.